Así como hablábamos de estenosis mitral, hay también insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral no es sino otra cosa que la incapacidad de la válvula para evitar la regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, esto se da. Ya ustedes saben que siempre en la función valvular mitral es que deje pasar sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo normalmente. En estenosis no deja pasar, se queda gran cantidad en aurícula izquierda. Y en insuficiencia regresa del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Entonces esto se puede ver a una alteración netamente funcional o anatómica del aparato valvular mitral. Esto fue diagnosticado por Corvisart en 1803. No hay nada novedoso en lo que vemos nosotros. En el año 1832, Hoope describe el soplo sistólico apical regurgitante que la caracteriza a la insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, cualquier anomalía de las estructuras de la válvula mitral causa la insuficiencia de la válvula mitral. Estas pueden ser de tipo primario, agudo y secundarias o crónicas, ¿no? Crónicas pueden ser a su vez insignificantes y hemodinámicamente significativas. Las insignificantes fueron descritas recién con la aparición del ecocardiógrafo, ¿no? El ecocardiógrafo nos da el síndrome del chasquido o soplo de la válvula colgante, o se llama el prolapso de la válvula mitral. De los 150 que son ustedes, alguien, ¿no?, debe tener un prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral no da sino la sintomatología de taquiarritmias, nada más, pero mayormente no da otro tipo de patología. Entonces, por eso se llama insignificantes. Y las significativas sí son las que van a dar molestias funcionales, ¿no? Nuevamente les pongo ahí cómo es la válvula mitral, anillo, la válvula, para que se acuerden las cuerdas tendíneas y los músculos papilares, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales de la insuficiencia mitral? Cualquiera, les decía, de las anomalías de este aparato valvular mitral puede causar insuficiencia mitral primaria. Una dilatación ventricular, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, desalinea los músculos papilares, ¿no? Cuando esto crece, desalinea y causa una insuficiencia mitral, ¿no? Cualquier enfermedad que lleva a la dilatación ventricular va a causar una insuficiencia mitral secundaria. Las causas más comunes, ya les decía, son el prolapso de la válvula mitral, que es de 20 a 70%, la isquemia, que habíamos hablado de la isquemia, porque la isquemia, las arterias coronarias irrigan los músculos papilares. Un músculo papilar que entra en necrosis, entonces hace la válvula colgante, entonces va a haber insuficiencia mitral, ¿no? La enfermedad reumática, valvulopatía reumática, 3 a 40%, y endocarditis, 12%. Estas son las principales patologías que va a causar insuficiencia en la válvula mitral, ¿no? Hay pacientes que tienen, pues, prolapso de la válvula mitral porque tienen una insuficiencia mitral leve y nunca van a necesitar, les decía, en el prolapso cirugía, porque son funcionales, cuando más van a dar una taquicardia. ¿Cuáles son las causas del prolapso de la válvula mitral? Que puede ser simétrico y simétrico, ¿no? Un prolapso puede estar dado por enfermedad arterial cardíaca isquémica, ¿no?, en los pacientes que tienen insuficiencia mitral leve. La causa más común, ¿cuál es? De insuficiencia mitral es la dilatación ventricular y la disfunción del ventrículo izquierdo. No se olviden que hablamos de disfunción del ventrículo izquierdo cuando hay el paciente por una valvulopatía ya entra en cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda. Otro de los motivos es la endocarditis bacteriana, las colagenopatías, por ejemplo, el lupus eritematoso, la enfermedad valvular reumática, cardiopatía reumática, son causas menos comunes, pero van a haber estos pacientes en la práctica diaria. En los pacientes de tercera edad, ¿no?, puede deberse a veces a calcificación del anillo en la forma típica, por cardioesclerosis. Entonces, esto va a dar una insuficiencia mitral leve. No necesitan intervención quirúrgica tampoco, casi son como los prolapsos de la válvula mitral, ¿no? Las causas frecuentes de insuficiencia mitral sí son
la carditis reumática, que se da en ambos sexos, 1 a 1, la rotura de las cuerdas tendíneas, que es por traumatismo, golpes en el tórax, ¿no? O pueden deberse a cardiopatías congénitas. Se puede dar también por cuadros de endocarditis bacteriana. Hablamos de endocarditis bacteriana, que es una de las infecciones del músculo endocárdico, las más severas, ¿no? Por traumatismos, les decía, y por proliferación de mixomatosa también se puede dar. En infarto miocardio lo venimos repitiendo, que se da por necrosis de los músculos papilares del ventrículo izquierdo. Estos les decía que están irrigados por ¿quién? Por la arteria coronaria. No se olviden eso, ¿no? Entonces están irrigados por la arteria coronaria. Por eso es que hay dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Y va a haber una necrosis de músculos papilares y se va a llamar la válvula colgante. Y en las dilataciones de ventrículo izquierdo también se puede dar en miocardiopatías dilatadas. No se olviden que la primera causa de una cardiopatía es la hipertrófica y después se da la miocardiopatía dilatada. Entonces, si hablamos de fisiopatología, acortamiento, rigidez, retención de las valvas, cuerdas tendíneas, atrofia del tejido valvular, degeneración mixomatosa, todo esto va a producir una patología de esta válvula. Si hay calcificación del anillo, muchas veces, y esto lo hablábamos desde la primera clase, cuando hay calcificación del anillo de la válvula mitral, puede haber calcificación del anillo de la válvula aórtica, les decía, por la vecindad, ¿se acuerdan? Entonces, hay calcificación y va a invadir el sistema de conducción y llevamos a un bloqueo auriculoventricular completo. Por eso es que estos pacientes con calcificaciones severas del anillo valvular llevan a un bloqueo auriculoventricular después de la operación. Estos pacientes, cuando entran a cirugía y se observa que tienen mucha calcificación, se cambia la válvula por una prótesis y se pone un marcapaso, porque de hecho van a salir con bloqueo auriculoventricular completo, porque al tratar de sacar toda la calcificación, todo el anillo calcificado, se produce eso por una causa secundaria de cirugía. Acuérdense eso hablamos ya. ¿Cuáles son los síntomas? Distia, que es el principal signo, ¿no? Puede haber perforación de las valvas en endocarditis, y cuando hay una perforación que es muy grande, puede llegar al paciente a presentar edema de agudo pulmonar, ¿no? ¿Quiénes no presentan síntomas? ¿Aló? Presentan síntomas. No presentan síntomas los pacientes crónicos con proceso reumático hasta 20 años. Acuérdense, esto es necesario que ustedes lo sepan. Esto tienen que entenderlo, porque este tipo de pacientes, cuando hagan la historia clínica, ustedes van a encontrar, y el paciente no es que tenga 2 años, 3 años o 4 años de cardiopatía. Estos pacientes tienen 20 años de proceso reumático insuficiente, con ventrículo izquierdo insuficiente. Entonces, no hay que el paciente tiene 6 meses, 8 meses, porque a veces a ustedes el paciente los puede sorprender, o ustedes no saben tomar los datos. Entonces, esta teoría se aplica. Insuficiencia mitral es de larga data, ¿no? En estos pacientes el pulso arterial es pequeño, hay un latido fuerte en punta porque hay una cardiopatía, un ventrículo grande, dilatado, que está desplazado incluso fuera del quinto espacio de la línea media clavicular. Muchas veces llega a la línea axilar anterior, ¿no? Está muy desplazado. Ustedes incluso pueden palpar a veces la punta del ventrículo, ¿no? Entonces, el primer ruido cardíaco que ustedes auscultan se encuentra encerrado en un soplo pansistólico. Nunca hay chasquido de apertura acá, porque esta válvula no da chasquido, la insuficiencia no da chasquido, igual que la estenosis. La estenosis sí les da chasquido. Entonces, este soplo es de tipo aspirativo, ¿no? Y ustedes lo van a auscultar de mayor intensidad en la punta.
Acuérdense que todas valvulopatías cera, estenosis insuficiente, se va a irradiar a la axila, a la subescápula. Puede ser holo o telesistólico. Si estos ruidos cardíacos, ustedes estos soplos cardíacos lo ocultan en la línea axilar anterior, es de tipo mitral. Si no lo ocultan ahí, ya tienen que irse a base de cuello. Entonces estamos hablando de patología aórtica. Esto es parte de la mnemotecnia cuando ustedes van a auscultar. Ahí tienen una insuficiencia mitral con gran crecimiento de ventrículo izquierdo. Antes usábamos bastante placa radiográfica, ahora los colegas van de frente a la eco, a la tomografía, pero así se ve en una placa simple, ¿no? Y cuando van a la eco ya ven ustedes que la caída de ¿no? El retorno de la regurgitación que hay del ventrículo izquierdo hacia la aurícula, una aurícula grande, un ventrículo grande también. Este es, miren ustedes en esta valvulopatía mitral, cómo ven gran cantidad de calcificación acá, en ambos lados de las válvulas. Miren, todo esto que se ve de color blanquecino no es otra cosa que la gran calcificación que presenta esta válvula. Miren acá, este es cuando hablábamos de boca de pescado, ¿se acuerdan? Así se ve la imagen de boca de pescado, con gran calcificación de las válvulas, gran calcificación de las válvulas. Ahora el eco nos da imágenes, aparte de la calcificación, que ustedes ven en colores. La regurgitación se puede ver en colores. Es la magia ahora de la computación que nos da, ¿no? En el electrocardiograma vemos nomás una hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento en los casos de aurícula izquierda, confibulación auricular en los casos de estenosis. Y no se olvide que en la imagen del electro normal vemos así, esto vemos una estenosis mitral, ¿no? La imagen en M que les decía, o más o menos, esta es típica de la estenosis mitral, acuérdense, cuando hablábamos de estenosis mitral, ¿no? Y acá sí ven ustedes el gran crecimiento de ventrículo izquierdo, ¿no? Ondas S en B1, B2 o B3 y ondas R altísimas en B5, B6. Este es el índice de Sokolov positivo, más de 35 milímetros. Ustedes pueden sumar esto. Acá hay 5. Si quieren, acá hay 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Mayor de 35, esta suma de S más R es ya crecimiento exagerado de ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la patología de valvulopatía mitral. Vamos a escuchar lo que son ruidos, lo que son ruidos mitrales. Es insuficiencia aórtica, ¿no? Doctor, no se logra escuchar los ruidos. Ahí se escucha. Sí, ahora sí se escucha.
Estenosis mitral, acá no tengo. Doble lesión mitral. Ahí pueden escuchar el soplo sistólico y el diastólico. El diastólico es enrodamiento. Miren cómo cambia. Estenosis aórtica, que había una romboidal, ¿no? Todos creo que han escuchado un soplo sistólico de estenosis aórtica. Ahí está la estenosis mitral. Así se escucha, rodamiento. Soplo diastólico, estenosis mitral. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente clase.